Pero ¿por qué toma Congresista una realidad distinta señalando estos atentados del pasado? Sí, aquí por favor. La realidad es otra, porque el contexto es de un gobierno vinculado altamente a atentados terroristas, el ministro Maraví, un primer ministro investigado por apología al terrorismo, usted también investigado por ello, y la demora... Si me permite acabar la pregunta, por favor, y la demora... No es una pregunta, es un insulto lo que estás haciendo. Entonces no te voy a responder porque tú estás insultando al gobierno de turno. Tú estás diciendo que estamos vinculados a atentados terroristas, y de verdad... Una vez más, yo siempre les pido de manera educada que por lo menos, se estructuren bien sus preguntas. Porque de esa manera, no, esa es tu opinión finalmente. Y es una falta de respeto que tú digas cosas de esa manera. ¿Alguna otra pregunta que por lo menos esté más estructurada, por favor? También, congresista, se va a debatir la moción de interpelación contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví. ¿Cuál es su posición personal? ¿Qué ha pasado con Maraví? Iber Maraví es un ministro, pero ¿cuál es el argumento para interpelar al ministro Maraví? Yo se los he pedido... informes, a ver, ¿puedo terminar ahora sí? Ya, a ver. El argumento es que aparece... Exactamente, ¿cómo se sacaban los atestados policiales en el 80 y el 81, ustedes queridos periodistas? ¿Ustedes han vivido en la zona de Ayacucho en esos años? ¿Recuerdan qué hacía la policía en esa época para hacer los atestados? Se torturaba a la gente. Los atestados policiales se sacaban en base a tortura, en base a desaparición. Recordarán ustedes que los primeros años de la violencia, como bien indica el informe de la Comisión de la Verdad, son los años con mayor cantidad de desapariciones, Déjame terminar, hermanito, déjame terminar. Yo te respondo, pues déjame terminar. Entonces, cerremos los ojos, ¿no? La policía, que merece todo nuestro respeto, lamentablemente en esos años actuó de una manera incorrecta, ¿no? ¿Perdón? Porque usted cuestiona a la policía. Pero cuestiona a la policía ¿y por qué no cuestionar lo que ha sucedido en el país? Para usted los informes de Guircote son sospechosos, no son contundentes. Te voy a dar algo que pasó ayer, por ejemplo. Algo que pasó ayer en mi juicio, por ejemplo. Se presentó uno de los testigos, y que es el segundo que sale con lo mismo. ¿Y qué indica el señor que se presentó ayer? Que él ha sido manipulado por la policía, que ha sido manipulado por la fiscalía, que lo han obligado a declarar en contra. Está pasando en el 2021, cuando hoy no tenemos guerra, cuando hoy no hay los grados de violación a los derechos humanos que vivimos en los 80. Yo eso no es que los quiera cuestionar porque sean jóvenes, o sea que ustedes se ofenden a veces cuando yo les toco el tema de la edad, pero ustedes no vivieron la época y no entienden porque no lo vivieron. Los que sí vivimos esa época sabemos lo que costaba salir y cruzar la pista sin documentos. Hay gente que ha vivido la etapa y sigue condenando a Sendero Luminoso. Discúlpame, de nuevo, por favor. Hay gente que ha vivido la etapa y sigue condenando a Sendero Luminoso con todas sus letras. Y todos lo condenamos, pero a ver, lo que yo necesito que ustedes entiendan... Como dice que le dejemos por favor. Dale, sí, pero por aquí por favor, que no te escuché bien. El señor Maraví, no es que la prensa lo vincule con Sendero. Esos informes que ustedes califican a la policía vinculan en el mismo atestado a otros terroristas cuya participación en atentados están comprobados. O sea, y no solamente la misma... Despacito, por favor. Porque te reitero, los atestados de la época se sacaban a punta de violencia. Y ahí tú puedes encontrar, por ejemplo, gente que no pues defiende a Sendero, como el señor Gorriti, por ejemplo, que en su libro Muerte en el Pentagonito hace un recuento de cómo era el tema de la situación con la policía. Déjame terminar si me deja... Manito, ¿cómo? No, hermano, estamos hablando de Uceda, ¿no? Entonces, para terminar, si tú sigues, yo me quedo acá a la hora que quieran, pero vamos despacito. ¿Cómo actuaban en las comisarías de la zona? Y esas no son declaraciones, por ejemplo, son declaraciones también de gente que estuvo en la policía, vinculados en la policía. Entonces, no magnifiquemos algo que no llegó ni siquiera a una denuncia. El señor Maraví no ha sido ni siquiera denunciado después de esos atestados. Si él, para mí es inocente. Porque sabes que si no caeríamos en algo que vivimos caeríamos en la época de los 90, pues, donde una simple acusación significó que miles de peruanos tuvieron que terminar presos y que luego nos costó al Estado peruano un montón de plata porque tuvieron que armar comisiones como la del padre Uber Lanciers
para justamente liberar a aquellos que habían sido acusados injustamente. Pero ¿por qué usaron su nombre, del pobre señor Maraví? Como el de miles de peruanos. Como no se trata de mala suerte. No, mira, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que a mí te lo tengo que decir con todo respeto. A mí me fastidia muchísimo cuando se trata de una manera farandulera un hecho que nos hizo daño a todos los peruanos. Eso sí me molesta profundamente. Que caigamos en la simpleza porque hay un montón de nombres. Bajo esa misma lógica, a ver, por ejemplo, Alan García es MRTista porque estudió con Polay Campos en Francia. Es absurdo, es ridículo, ¿entiendes? O sea, no podemos trabajar así. ¿Alguna otra pregunta en función? A ver, sí. El caso del señor Maraví y los atestados policiales sí terminaron con una denuncia en la 14... Ya respondí, hermano, pues no procedió ni un juicio, pues, ¿Alguna otra pregunta que no sea la del señor Maraví? Está señalando de que no hay denuncia. Ya lo respondí. ¿Alguna otra pregunta?